Bien, desarrollando el tema de las hiponatremias, sabemos de que este tipo de trastorno electrolítico es de suma importancia para el médico general y en las especialidades de la medicina interna y para el nefrólogo. En la introducción tenemos de que este trastorno electrolítico viene a ser el más común de todos. Para hablar de hiponatremia lo definimos con la concentración sérica de sodio menor a 135 equivalentes por litro. En su epidemiología vamos a hablar de dos grupos. Para hacerlo más práctico, tenemos acá una pluma. Bien, tenemos dos grupos, la población ambulatoria y los pacientes hospitalizados. Bien, la población ambulatoria y los pacientes hospitalizados van a diferir en características. Acá, este está más asociado al uso de diuréticos. Los pacientes con uso de diuréticos de la población ambulatoria está a la cabeza las tiazidas, le sigue la furosemida. Sin embargo, acá dentro de las tiazidas observamos que el ion más afectado, más comprometido es el sodio, ¿no? Y en la furosemida es el potasio. Esa es pregunta muchas veces de examen. En los pacientes hospitalizados, acá lo que le caracteriza es las patologías crónicas que tienen estos pacientes. Acá aparece una patología que es el llamado el SIHA, que se le conoce como la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Bien, en esta patología del SIHA, lo que pasa es que hay un incremento de esta hormona, la vasopresina, la antidiurética. Para recordarlo, yo lo hago de manera práctica. La I, como dice, inadecuado, no nos otorga mucha información, ¿no? Si está alterado tanto con aumento o disminución. Yo le pongo así el nombre, secreción incrementada de hormona antidiurética. Entonces, al haber un aumento de esta hormona antidiurética, la absorción a nivel del túbulo colector va a depender de las acoporinas. Se va a absorber agua sin absorberse sodio. Por lo tanto, va a haber una dilución de ese sodio, por lo que representa la hiponatremia. Bien. Los signos y síntomas van a depender mucho de la velocidad de instauración. Tenemos dos tipos, agudo y crónico. Y acá nos ponen un tiempo, 48 horas. Ese tiempo de 48 horas responde a lo que viene a ser el periodo de adaptación neuronal. ¿Ya? La adaptación neuronal va a depender de esta fisiopatología para que nos explique por qué motivo es 48 horas el corte. Más adelante vamos a explicarlo. Acá, cuando la instalación es aguda, hay un edema cerebral. Los síntomas van a tender a la gravedad. Sin embargo, a medida que van pasando las horas, y en la mayoría de casos que vienen en pacientes, llegan a ser asintomáticos, o incluso unos que otros llegan a presentar náuseas y vómitos. Ojo, cabe resaltar que en los ancianos, su clínica, su manifestación va a ser muy diferente a la del paciente adulto. Estos van a presentar caídas frecuentes o algún tipo de trastorno de la marcha. Pacientes ancianos que lo encuentran tirados, caídos, sus familiares lo llevan a la emergencia, tómale su sodio. Muy probablemente haya entrado en hiponatremia. Recordemos que los ancianos tienen patologías crónicas. En ellos son los que descompensan este tipo de hiponatremia. Bien. Entonces, tenemos de que estos signos y síntomas los vamos a dividir de acuerdo a su gravedad. Y por esto mismo vamos a catalogarlos de moderadamente graves y graves. En moderadamente graves, acá lo que nos indica es que hay un edema cerebral incipiente. Por lo tanto, los síntomas son menores: náuseas, vómitos, confusión y dolor de cabeza. En los síntomas graves van a aparecer signos y síntomas propios del edema cerebral: vómitos de inicio, distrés cardiorrespiratorio, hay una tendencia, ¿no? Somnolencia, coma, convulsión, una tendencia a la disminución del sistema nervioso central, ¿no? Ahora, por otro lado, observamos que acá la fisiopatología en esta instauración, si es agudo o crónico, depende mucho del periodo de adaptación neuronal que vamos a explicar en un momento. Entonces, para entender ese fenómeno, recordemos un poco de la fisiología celular, donde tenemos un medio extracelular isotónico, en el cual la cantidad de solutos va a estar en armonía, tanto en el extra como en el intracelular. Por lo tanto, la célula no se va a expandir ni se va a contraer. En el medio extracelular hipotónico, la mayor cantidad de solutos va a estar en el intracelular. Por lo tanto, el agua va a fluir hacia adentro.
va a ir hacia adentro. La célula se va a edematizar, va a aumentar su volumen intracelular, ¿ya? Que en algunos casos va a tender a la lisis, ¿ya? Ahora acá, en el medio extracelular, en un medio hipertónico, acá, como bien sabemos, el agua va hacia un medio donde hay mayor soluto y por lo tanto la célula se va a deshidratar, se deshidrata la célula. Haciendo hincapié en esto, recordemos, donde hay mayor soluto, el agua va hacia ese lugar. Esta es la distribución del agua. Teniendo esto en cuenta, vamos a entender a este fenómeno que nos explica por qué el corte de las 48 horas. Lo que pasa que en la hiponatremia, una vez que se instaura una hiponatremia, hay un periodo que se llama periodo de adaptación neuronal. Este periodo va a tener 48 horas para la cual las células neuronales se adaptan ante esta hiponatremia, ante este medio hiposmolar que se presenta a consecuencia de la hiponatremia. Entonces, tenemos de que un cerebro, unas neuronas cerebrales en condiciones normales, con una osmolaridad normal, va a estar en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa si es que se somete a un tipo de estado hipotónico? Lo que pasa es de que al haber hipotonicidad en el extracelular va a haber una mayor cantidad de solutos a nivel intracelular y como ya sabemos, donde hay mayores solutos entra agua, por lo tanto comienzan a edematizarse las células de las neuronas, ¿no? Comienzan a edematizarse. Observamos la diferencia acá. Acá se aprecian los surcos neuronales, acá a diferencia no se aprecian, están más borrados. Entonces hay dos fases del periodo de adaptación neuronal, una fase rápida y una fase lenta. La fase rápida, ¿qué va a determinar? Va a determinar la pérdida de la célula neuronal ¿de qué? De sodio, potasio, cloro. Va a haber una disminución de la osmolaridad. ¿Por qué motivo? Porque estás perdiendo, está que pierde la célula. Por lo tanto, al perder este edema celular va a ir adaptándose. Y a medida que va pasando las horas, ya al no poder eliminar más cantidad de estos iones, va a tener que eliminar otros tipos de componentes, ya no inorgánicos como estos, sino componentes orgánicos. Por ejemplo, esta es la glutamina, proteínas, ¿no? Esto va a determinar de que baje los niveles de líquido a nivel de esa célula que estaba edematizada, por lo que esa célula que estaba edematizada va a regularizarse y va a estar en un estado de casi normalidad. Entonces es por esto mismo por lo cual el periodo de adaptación neuronal te da un tiempo de 48 horas y esto va a definir prácticamente diferenciarlo si es agudo o si es crónico. Agudo mayor de 48 horas, menor de 48 horas y crónico mayor de 48 horas. Por lo tanto, esto va a determinar mucho el tratamiento. Si sabemos de que en la instauración aguda hay un edema cerebral presente, tú vas a corregir rápidamente ese sodio. Sin embargo, y como ocurre en la mayoría de casos, si es que este es un edema cerebral crónico, tú vas a tener mucho cuidado porque puedes generar este fenómeno que se llama desmielinación osmótica, en la cual esta célula neuronal ya ha pasado las 48 horas y ya se ha adaptado, ha perdido esa cantidad de líquido que había generado el edema cerebral. Tú, al someterlo a un medio extracelular hipertónico, vas a generar una mayor deshidratación de esta célula. Deshidratas a la neurona, deshidratas al axón y por lo tanto desmielinizas estos axones y generas una patología que se llama mielonolisis pontina, que es un cuadro prácticamente irreversible, catastrófico, resultado de una iatrogenia médica. Entonces eso es lo que no se quiere. Volvemos a recalcar, si el cuadro es agudo, el manejo, tú le puedes corregir rápidamente el sodio, acá sí, pero si es crónico y es la mayoría de los casos, no lo vas a corregir rápidamente, acá no, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, según la gravedad bioquímica, la hiponatremia se clasifica en leve, moderada y severa. Leve de 130 a 135, moderada de 125 a 129 y severa menor a 125. Sin embargo, cuando una anatremia está muy caída, la cantidad de sodio está menor a 110, esta se puede llegar a comportar como una hiponatremia aguda, debido a que los signos y síntomas van a ser similares, congruentes con un edema cerebral agudo. Sin embargo, a pesar de esto, tú no lo vas a manejar como si fuera
una hiponatremia crónica, debido a de que el mecanismo de adaptación neuronal ya ha ocurrido y por lo tanto, si es que tú lo tratas de corregir una hiponatremia clínicamente como si fuera compatible de una velocidad de instalación aguda, lo que vas a generar es una mielonilisis continua. Entonces, la clasificación de la hiponatremia observamos de que va a depender de la osmolaridad. La osmolaridad determina 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 y la urea entre 6. Acá el principal determinante para la osmolaridad es el sodio. El sodio se multiplica por 2 y esto nos va a dar el gran porcentaje de la osmolaridad. Tenemos acá de que la osmolaridad, sus rangos normales varían entre 265 a 290. Si es que es menor a 265 hablamos de que es hiposmolar, si es mayor a 290 hiperosmolar. Dentro de la hiponatremia hiposmolar se van a subclasificar de acuerdo a la volemia. Esto se lo va a ver en un apartado. Vamos a verlo de esta parte. Ahora, la hiponatremia isosmolar, característicamente tenemos a la hiperlipidemia y la hiperproteinemia. Estos van a tener variaciones muy altas, tanto en los triglicéridos, en las proteínas, para que recién puedan modificarse los niveles de sodio sérico. Es por ese motivo de que va a haber una hiponatremia isosmolar, debido a que necesitas una gran cantidad de la variación de estos componentes para que puedas modificar el sodio. A diferencia de la hiponatremia hiperosmolar, donde las variaciones de glucosa muchas veces están dadas en pacientes diabéticos y en estos sí se observan variaciones de 100, ¿no? 200, 300, 400, 500 hasta 800 niveles de glucosa, en lo cual los niveles de sodio sí pueden variar significativamente. Esto nos otorga una hiponatremia hiperosmolar. ¿Por qué motivo? Porque la glucosa tiene función osmótica, función osmolar. Ahora, acá el ejemplo claro es de los pacientes diabéticos con sus complicaciones, cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar. También las soluciones hipertónicas que se usan muchas veces. El uso de mannitol, uso de sorbitol, el uso de soluciones de contrastes que se usan para estudios de imágenes. Todo eso nos puede contribuir a la hiponatremia hiperosmolar. Ahora, dentro de la hiponatremia hiposmolar se va a subclasificar de acuerdo al nivel de la volemia. La volemia, hipovolemia, euvolemia e hipervolemia. Tenemos la hipovolémica, que se le denomina la hiponatremia verdadera, debido a que acá la cantidad de sodio va a estar mucho más disminuido a comparación del agua. Ambos componentes disminuyen, pero el sodio va a caer mucho más, porque si es que cayeran de manera recíproca no habría ningún cambio en la concentración de sodio. Sin embargo, este sodio ha caído con mucha mayor intensidad, por lo tanto hay una disminución de la concentración sérica de sodio. Recordemos que cuando medimos el sodio, hablamos de hiponatremia, hablamos de una concentración soluto entre solvente. No hablamos de cantidad de sodio total. Muy probablemente en todos estos casos donde se observen unas hiponatremias, la cantidad de sodio total esté normal, pero lo que hallamos es una concentración de sodio sérico. Bien, acá observamos casos de vómitos y diarreas, ¿no? Gastroenteritis aguda. Ejemplos de tercer espacio: derrame pleural, derrame pericárdico, pérdidas renales, infecciones, nefritis tubulares. En las euvolémicas tenemos donde hay una mayor cantidad de agua, ya aumenta agua, ya sea por mecanismos donde la persona tenga sed. La polidictia primaria es uno de los ejemplos que no está acá escrito. Otro, el CIHAT, la secreción incrementada de hormona antidiurética, se absorbe mayor cantidad de agua a nivel de túbulo colector y no permite la absorción de sodio, por lo tanto el sodio está normal, el sodio total está normal, pero la concentración de sodio sérica está disminuido. Entonces, para que lo entiendan mejor, el sodio está diluido, ¿ok? Por lo tanto, la concentración de sodio está disminuido. El ejemplo de insuficiencia suprarrenal, donde el mecanismo del sistema de renina angiotensina aldosterona está deficiente. El hipotiroidismo también, ¿ya? En cuanto a las hipervolémicas, están presentes cuando ambos componentes aumentan, tanto el soluto como el solvente, sodio y agua, pero aumenta en mayor cantidad la cantidad de agua. Y por lo tanto el sodio va a disminuir en su concentración. Todos estos ejemplos de acá nos van a dar un resultado
de una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué motivo? Porque hay una disminución del volumen efectivo a nivel renal. ¿Por qué motivo? La falla cardíaca disminuye el gasto cardíaco, disminución del volumen efectivo. En la cirrosis, la circulación está concentrada a nivel de la circulación esplácnica, hay menor presión hidrostática. ¿Qué otro factor también contribuye, aparte de la presión hidrostática? Disminución de la presión oncótica. ¿Ya? Acá hay aumento de la presión hidrostática y acá hay una disminución de la presión oncótica. ¿Por qué motivo? La presión oncótica, ¿quiénes se determinan? Las proteínas. En el paciente cirrótico las proteínas ya no se producen adecuadamente. Todo eso va a contribuir a una disminución de la volemia eficaz a nivel renal. Y la insuficiencia renal, como ya sabemos, igualmente sus mecanismos de compensación van a estar disminuidos. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento del manejo agudo y el manejo crónico. El manejo agudo es prácticamente cuando la hiponatremia aguda es sintomática y debemos hacer la anamnesis adecuada. El manejo para el paciente agudo se tiene que hacer siempre y cuando tú estés seguro al 100% de que este paciente está entrando en una hiponatremia aguda, que ha sido dentro de las 48 horas. Si es que no estás seguro, manéjalo como una hiponatremia crónica, no hay pierde. Ahora, acá, en una hiponatremia aguda, la corrección de sodio es rápida, a diferencia de la hiponatremia crónica, debido a que acá el edema cerebral aún no ha habido el periodo de adaptación neuronal, como ya explicamos, y hay un alto riesgo de hernia cerebral, que es mortal. Esto es mortal. Ejemplo, corredores de maratón. Corredores de maratón, acá hay que aclarar que son principiantes, que no han tenido una preparación adecuada. El corredor de maratón que está preparado no va a tener este inconveniente. La polidipsia primaria, ¿no? Consumo de drogas. El manejo, un bolo intravenoso 100 mililitros de cloruro de sodio al 3% cada 10 minutos hasta 3 dosis. Esto, si es que te lo aprendes, en buena hora, pero no es necesario. Este caso no es de lo que tú vas a ver. El tratamiento de la hiponatremia crónica es lo que yo quiero que tú aprendas. Es el que necesita una corrección gradual. A este paciente, si es que tú no lo corriges de manera gradual, va a tener un riesgo de generar una síndrome de desmielinización osmótica. Bien, ahora este síndrome se va a ver especialmente en pacientes que tienen comorbilidades, ¿no? Comorbilidades como el alcoholismo, enfermedad hepática, desnutrición, hipocalcemia grave. Estos son factores de alto riesgo. Estos factores de alto riesgo van a condicionar de que el paciente pueda desarrollar este tipo de patología. Acá observamos de que una resonancia magnética compatible con una mielinolisis pontina. Acá hay una hipercaptación a nivel de la protuberancia del tronco encefálico. ¿Por qué motivo? La célula se ha deshidratado a tal grado de que ha habido una desmielinización, ¿no? de estos axones, de las neuronas que están pasando por acá. Bien, en los pacientes de bajo riesgo, que no presenten ninguna de las comorbilidades que ya se han mencionado acá, tú le vas a corregir de 10 a 12. Yo te recomiendo que le corrijas con 10 mil equivalentes en 24 horas. A diferencia del paciente de alto riesgo, ellos vas a tener cuidado, le vas a corregir poco, mucho más gradual, de 4 a 6 mil equivalentes en 24 horas. Ahora, ¿cómo haces el tratamiento? El tratamiento se basa en la fórmula de Droguema Díaz, en la cual es un sodio infundido menos el sodio sérico entre el agua corporal total más 1. Entonces, lo que acá nos dice esta fórmula es de que el sodio infundido va a estar determinado por la solución que tú vas a administrar. Por ejemplo, si usas una solución al medio normal, que viene a ser un cloruro de sodio al 0,9%, ¿cuánto vas a otorgar de sodio infundido? 154 mil equivalentes. Eso lo sabes, ¿ya? Eso es un dato. Ahora, el sodio sérico es el sodio que vas a encontrar en el paciente. El agua corporal total va a depender del grupo, ¿no?, del paciente. Si es un paciente varón o mujer, o si es un paciente adulto o anciano. Ahora, esta fórmula nos va a determinar ¿qué cosa? Determina qué tanto aumenta el sodio en 1000 equivalentes por 1 litro de infusión de cualquier solución que tú hagas. Por ejemplo, si tú usas una solución de cloruro de sodio al 0,9%, el resultado de la operación te va a dar una cantidad que aumente en tantos 1000 equivalentes por haber usado esa solución, mejor dicho, por ese litro de cloruro de sodio al 9%.
al 0,9%. Tenemos acá un caso clínico para entenderlo. Mujeres de 76 años acá vamos a corregirlo, vamos a poner 46 kilos, ¿ya? 46 kilos, ¿ya? Recuerden este dato, 46 kilos, ¿ya? Sodio 112, potasio 3.7, cloro 9,98, glucosa 72, presenta diarreas, está deshidratada, somnolienta desde hace 72 horas. La pregunta es, tipo de hiponatremia, aguda o crónica. Grado de hiponatremia según su valor bioquímico. Tipo de hiponatremia según osmolaridad y volumen. Si se desea aumentar la natremia en 8 miliequivalentes en 24 horas con una solución de cloruro al 3%, ¿en cuánto será la administración de la infusión en mililitros por hora? Mililitros viene a ser lo mismo que hablar de cc. Es como hablar en cc por hora, ya centímetros cúbicos por hora. Entonces desarrollamos el ejercicio. Una mujer de 66 años que cursa con una hiponatremia, ¿de qué tipo? Grave. ¿Por qué motivo? Es menor de 125, su nivel de natremia. Según el valor bioquímico, este sería un valor grave. El tipo de hiponatremia que es aguda o crónica. Sabemos de que el tiempo de corte es 48 horas. En este caso, ¿desde cuánto tiempo lo presenta? 72 horas. Por lo tanto, es crónica, ¿no? Instauración crónica. Ahora, tenemos acá el tipo de hiponatremia según osmolaridad y volumen. Acá, ¿cuánto vale el sodio? 112. Entonces, hacemos la fórmula. La osmolaridad es 2 por 112 más nivel de glucosa, que es 72, entre 18, más la urea entre 6. Pero si vemos acá, no nos dan valor de urea. Si no te dan la urea, no te hagas paltas y no lo pongas. La urea no influye significativamente en el resultado de la osmolaridad. Vas a contar con el sodio y con la glucosa en muchos ejercicios. Acá el cálculo nos sale 224 más 72 entre 18 es 4. 228 del resultado. La osmolaridad está disminuida. Es una hiponatremia hiposmolar. Ahora, ¿por qué acá dice que es hipovolémica? Porque ha habido pérdidas digestivas, diarreas, deshidratada. La volemia está disminuida. Ya catalogaste qué tipo de hiponatremia es, ¿no? Y lo más probable es que se trate de algún tipo de gastroenteritis aguda. Ahora, la última pregunta, la pregunta que muy probablemente les ha dado dolor de cabeza. Aumento de la natremia en 8. Se desea aumentar la natremia en 8 en 24 horas con una solución de cloruro de sodio al 3%. ¿Y en cuánto será la administración de la infusión en cc por hora? Entonces, usamos la fórmula de Droguema-Díaz. El sodio infundido menos el sodio oxérico. El sodio infundido, ¿cuánto va a ser en una solución que tiene 1 litro de cloruro de sodio al 3%? Si sabemos de que 1 litro de solución salina al 0,9% te da 154, al 3% ¿cuánto será? El triple, lo multiplicas por 3 y te da esta cantidad de acá, 513. Te da 512 punto y algo, pero tú lo estás, ¿no?, simplificando de esta manera, 513. Menos el sodio sérico. ¿Cuánto tenía sodio sérico la paciente? 112. Divides entre el agua corporal total. El agua corporal total va a ser, en este caso es una mujer anciana, va a ser el 45% o 0,45 por el peso corporal. ¿Cuánto dijimos que era? 46. Por lo tanto, el agua corporal total nos sale 20.7, que equivalemos a 21 más 1, ¿no? Esto va a ser igual a 18.2 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿qué es lo que quería decir el ejercicio? Que cuando tú administres 1 litro de solución de cloruro de sodio al 3%, vas a aumentar 18.2 miliequivalentes por litro. Pero tú no le vas a administrar esta cantidad, porque tú al aumentarle esta cantidad de 18.2 miliequivalentes por litro en 24 horas, lo que estás haciendo es hacer una corrección no gradual, es una corrección muy rápida, ya que estás pasando la cantidad de 10 miliequivalentes por litro que ya habíamos acordado en los pacientes de bajo riesgo. Y por lo tanto tú quieres acá aumentar la natremia en 8, porque tú ya determinaste que querías aumentarla en 8 según tu valoración clínica. Como médico ya valoraste esto, entonces haces una padre simple. Si en 1000 cc de una solución hipertónica del 3% aumentas 18.2 miliequivalentes por litro en 24 horas, tú quieres aumentar 8 miliequivalentes por litro, pero ¿qué cantidad
de cloruro de sodio al 3% debes administrarle en volumen, haces una ASPA3 simple y por lo tanto el resultado te sale de que 440 cc en 24 horas vas a tener que administrarle esa solución al 3%, que va a equivaler a 18.3 cc por hora. 440 entre 24 es 18.3 cc por hora. Entonces con eso ya hallas la cantidad de corrección de sodio que vas a hacer en casos de hiponatremia. Recuerda de que en estos casos de hiponatremia el paciente agudo difiere del crónico. Al paciente agudo lo corriges rápidamente, le das bolos, como ya se mostró. Al paciente crónico le haces una corrección gradual, ¿ya? Y el tiempo que marca la diferencia es las 48 horas. Recuerda de que si es que no puedes diferenciar si el paciente es agudo o es crónico, lo vas a corregir como si fuera un paciente crónico. ¿Por qué? Para no generar el riesgo de mielinolisis pontina o también denominado desmielinización osmótica. Eso es todo.